Novios y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. El tener una degustación de pastel se explica por sí mismo, pero hay algo mucho más allá que simplemente probar deliciosos postres. Hoy veremos lo que realmente sucede en una degustación de pasteles y tips para que puedan aprovecharla al máximo. Uno de los momentos que la mayoría de las parejas esperan durante la planificación de su boda es la degustación de pasteles. Y es comprensible, pues el pasar unas horas comiendo pasteles de diferentes sabores y tipos de cobertura para crear su pastel de boda perfecto es una actividad divertida y relajante para ambas. El pastel de bodas es, digamos, la joya de la corona de su recepción, por lo que querrán ponerle atención especial. Probablemente hayan pensado mucho en cómo quieren que se vea, aunque no tanto en cómo quieren que sepa. Cuando se trata de su pastel, tienen mucho más que decidir además del sabor del pan y es mejor comenzar a buscar un pastelero de bodas cuanto antes. Lo que deben tener antes de su degustación. Antes de comenzar a programar degustaciones de pasteles, deben saber la fecha de su boda, el lugar, el número aproximado de invitados y la hora del día en que se llevará a cabo la recepción. También deben darle a su pastelero una visión general de la logística de su boda. El pastelero les preguntará el rango de precios que están considerando, así que asegúrense de saber su presupuesto para el pastel. Cosas a considerar antes de la degustación. Tengan una idea de cómo les gustaría que se viera su pastel. Reúnan imágenes y revisen las galerías de los pasteleros. Tomen en cuenta el estilo de su boda, la temporada y su paleta de colores para determinar cómo se decorará el pastel. Piensen en preguntas como ¿prefieren fondant o crema de mantequilla? ¿Flores frescas o de azúcar? ¿Diseños simples o más complicados? Estas respuestas les ayudarán en el proceso del diseño. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Sabores. Por supuesto, también hay que pensar en los sabores. Algunos pasteleros tendrán una selección fija de sabores para que prueben, mientras que otros les pedirán que elijan algunos sabores que les gustaría probar o les proporcionarán un menú de opciones. Tengan en cuenta que algunos pasteleros cobran una tarifa de degustación que puede aplicarse o no al costo de su pastel. ¿De qué hablarán? Además de las combinaciones de sabores, su pastelero pudiera querer saber cuáles serán sus flores, la decoración y los detalles del lugar. Todo lo relacionado con su boda le ayudará a generar ideas y conceptualizar el diseño general. También deben hablar sobre cómo se presentará el pastel, si tienen un topper o una base para el pastel que les gustaría usar, o si desean que se elabore un topper especial. Lo que necesitan decidir. Afortunadamente no tienen que decidir todo sobre su pastel mientras están en la degustación, pero cuanto más detalles decidan mientras están allí, mejor. El elegir los sabores y el concepto general del diseño es un buen punto de partida. Decidan si ese es el pastelero que desean contratar o no, y si la respuesta es sí, firmarán un contrato y deberán hacer un depósito para asegurar la fecha. Si bien la parte de probar pasteles es fácil, es importante aprovechar todo lo que necesitan de una degustación para asegurarse de elegir correctamente el pastelero y el pastel. Una vez tengas en consideración todo lo anterior, es momento de comenzar con las citas. Por eso veamos algunos consejos para tener una degustación de pasteles para su boda aprovechada al máximo. Haz tu investigación. Como cualquier parte de la planificación de una boda, comienza con un poco de investigación. Busca pasteleros de bodas que presten servicio en el área alrededor del lugar donde será su boda. Presta mucha atención a sus estilos, galerías y reseñas. Esto les ayudará a reducir su lista. Incluso puedes pedir referencias a algunos de tus amigos y familiares. Reserva de citas y degustación. El siguiente paso es conocer a los candidatos en la vida real. La degustación del pastel de bodas debe reservarse 6 meses antes de la boda para que tengan tiempo de resolver los detalles como el tiempo de entrega, si tendrán envío, así como programar una cita de seguimiento si es necesario. Recuerden no reservar más de una consulta en un día.
Distribúyanlos en varios días o su paladar se abrumará con tantos sabores y quedarán confundidos. Vayan preparados. Lleguen a la degustación de su pastel de bodas no solo con imágenes, sino con una lista de sus sabores favoritos de pastel, estilos de cobertura y texturas favoritas para que sepan exactamente qué pedir al pastelero. Compartan las restricciones. Asegúrense de informarle al pastelero sobre cualquier restricción alimentaria o alergia importante. También deben informarle de la lista de lo que no debe hacer. Por ejemplo, si no te gustan los cítricos, evitará presentarles un pastel de este sabor. Es fácil tener alternativas, así que no dudes en compartir tus gustos. ¿Dónde se lleva a cabo? Hay pasteleros que hacen en sus pastelerías o talleres las degustaciones para poder tomar nota junto con la pareja de los comentarios y preferencias. Pero hay otros que entregan una charolita con las muestras para que la pareja después les haga saber sus comentarios. ¿Quién asiste? Generalmente el lugar donde se hacen las degustaciones es muy pequeño y hay lugar para la pareja, su wedding planner y el pastelero. Si no tienen wedding planner y quieren que alguien los acompañe, asegúrense de que sea alguien que pueda ayudar a tomar una decisión. Recuerden, demasiadas opiniones pueden resultar confusas y abrumadoras. Prepárate para estar ahí por un tiempo. Las degustaciones de pasteles de boda no son rápidas. Suelen tardar entre 1 y 2 horas. Su pastelero estará presente para describir cada sabor en detalle y ofrecer notas o sustituciones. No vayan con el estómago vacío. Así como no debes ir de compras cuando tienes hambre, pues todo se ve y sabe delicioso, no debes hacerlo en tus degustaciones de pastel. Come algo ligero antes para que puedas probar muchos pasteles. Parece obvio, pero no olvides lavar tus dientes antes para evitar que el sabor de un ingrediente fuerte de la comida distorsione tu percepción de los pasteles. Consideren todos los elementos. Trata de probar todos los sabores de cada pastel por separado, pues es posible que descubras que si no te emociona cierto tipo de cobertura, te encanta el pastel que se encuentra debajo. Algunos pasteleros presentarán los panes, rellenos y coberturas por separado, pero si no es así, pruébenlos individualmente para que puedan apreciar los sabores antes de mezclar y combinar. Traten de probar primero los sabores y pasteles más ligeros antes de pasar a los más condimentados o dulces. Beban agua entre muestras. Es fácil que su paladar se sobrecargue al probar los pasteles. Beban agua para asegurarse de mantenerse hidratados y refrescar su paladar entre bocado y bocado. Esto les ayudará a mantenerse frescos cuando prueben sabores más intensos como ganache de chocolate o crema de cacahuate y así no perciban equivocadamente los sabores. Escuchen consejos. Algunas parejas saben exactamente lo que quieren, pero no ignoren los consejos y sugerencias de los pasteleros si se los ofrecen, pues es posible que puedan hacer que su pastel sea aún más sorprendente de lo que habían planeado inicialmente y no querrán perdérselo por una mentalidad cerrada. Pregunten por opciones disponibles, incluso si son variaciones sobre el mismo tema, y no tengan miedo de probar combinaciones inusuales si se las sugieren. Tomen nota. Todo puede comenzar a mezclarse en su mente después de un tiempo, por lo que es indispensable tomar notas en el momento de cada degustación. Hagan preguntas al pastelero sobre lo que prueben, como por ejemplo cómo se comporta cada uno en climas cálidos o fríos, y anota sus respuestas. Esto es especialmente útil si no han decidido sobre qué pastelero contratar. Después de tomar notas, repasen todo y resuelvan dudas antes de despedirse. Manténganse en contacto. Continúen en contacto después de la degustación y sigan consultando con su pastelero en los meses previos a su boda, especialmente si harán cambios en el pastel que contrataron. Asegúrense de tener la información de contacto completa antes de despedirse de la degustación. Con estos consejos para degustar pasteles de boda, estarán listos para comenzar a disfrutar de la elección de su pastel ideal. Diviértanse en las degustaciones para elegir su pastel de boda. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.